Imer Noticias presenta. ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes. Bienvenida, bienvenido, bienvenide a El Acento, tu punto de referencia. Hoy es el viernes 22 de mayo de 2026. Es la 1 de la tarde en punto en Ciudad de México y es la hora de las noticias en el resto de la República Mexicana con sus diferentes usos horarios. Transmitimos en vivo, en directo y a todo color desde el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio en el pueblo de Joco, en el sur de Ciudad de México. Es un día importante en materia informativa, con acontecimientos que marcarán la historia económica en adelante, tanto de México como de Europa, de la Comunidad Europea, así como también otros elementos informativos, noticiosos, que pues no necesariamente van a pasar a la historia, o a lo mejor sí, pero no de la forma como sus partícipes lo esperan. Ya le contaremos. Por lo pronto, comenzamos. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, firmarán esta tarde el Acuerdo Global Modernizado. El secretario de Seguridad de Estados Unidos comprendió que no puede haber operaciones conjuntas en territorio mexicano, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo que quedó claro que hay colaboración sin subordinación. En 2022, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, firmó un memorando de colaboración con Texas, lo que representa una violación constitucional, revela un reportaje de la televisión pública. Denuncian las activistas mexicanas detenidas por el gobierno de Israel que fueron torturadas por las fuerzas de ese país del Medio Oriente, por lo que presentarán una denuncia en contra de ese estado en la Corte Penal Internacional. Atletas mexicanos regresan del maratón de la muralla china con resultados destacables. Con la voz entrecortada y rodeado de colectivas y personas solidarias en el Monumento a la Revolución, María Elena Ríos denunció este viernes que la audiencia programada a las 10 de la mañana, en la que se definiría la situación jurídica de su agresor, no había iniciado. Con un avance del 80% en la remodelación de la estación auditorio de la línea 7, la jefa de gobierno Clara Brugada anunció que en 15 días concluirán las labores pendientes del metro. Adelanta que antes del Mundial estarán renovadas 20 estaciones de este sistema de transporte de la capital del país. Imer Noticias presenta. El Acento, con Alberto Nájar. Tu punto de referencia.
Seguramente ya identificó esta canción icónica del hard rock europeo, The Final Countdown, la cuenta final. Fue un éxito en los años 80 y narra el futuro apocalíptico de la humanidad, que abandonan la tierra, abandonan toda esperanza, algo pues clásico en aquellos años todavía con la Guerra Fría, a todo lo que daba, con el ahogo de cientos de miles de jóvenes en ambos lados del planeta, tanto en Europa, en América, también en Medio Oriente, hasta en Asia. No parecía haber esperanza, el único futuro se jugaba en las grandes potencias que ensayaban en lugares de América Latina, por ejemplo, pero también de Europa, ensayaban su guerrita, su guerra apocalíptica, que era lo que parecía el único futuro para la humanidad. Ya pasaron algunas décadas de este éxito del grupo sueco Europa, precisamente, y pues hay una especie de regreso en el planeta con aquellos afanes imperialistas protagonizados por los mismos personajes, los hijos, los nietos o a veces hasta los mismos personajes de aquel entonces, que parecen empeñados en regresar a ese futuro sin esperanza. Pero al final del día la evidencia va más allá. La realidad rebasa estos afanes medievales, y lo cierto es que hay ciertos datos, elementos que dan una percepción distinta de lo que en su momento fue este éxito de la canción La Cuenta Final. Escuchamos esta canción, una de las icónicas del rock europeo, pues para recordar a estos afanes, como le digo, de Donald Trump y todos aquellos que están empeñados en regresar al planeta a el siglo XIX, pero también porque México, Europa, hoy juega un papel importante, un importante acuerdo que se va a renovar ya en unos cuantos minutos, después de 10 años de negociaciones. Así es que sí, Europa, y no solamente por este grupo musical, Europa es protagonista en México, y por eso recordamos esta, que fue una canción, un clásico de los años 80. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Además de nuestro número de WhatsApp, el cual le recuerdo, 5566312427, usted también se puede comunicar a nuestras redes sociodigitales, por ejemplo, @Imer_noticias en X, antes Twitter, y en Threads, hilos, así nos encuentra con este nombre en estas redes sociodigitales. En Instagram y en Facebook nos ubica como Imer Noticias, y a mí me encuentra como @anaharnajar en X, esta red de internet, que es una de las más populares, aunque en realidad las estadísticas hablan que Facebook es el que tiene una mayor cantidad de usuarios. Independientemente de ello, en el Sistema Nacional de Noticiarios estamos muy al pendiente de sus comunicaciones. Desde el estudio C del Imer le saluda José Luis Plasencia, que está a cargo de la operación, Sofía Gutiérrez a cargo de la producción, y en los micrófonos Alberto Nájar. Seguimos. México y Europa renuevan su acuerdo comercial. Esta mañana en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum
encabezó la ceremonia de bienvenida oficial a la delegación de la Unión Europea que encabeza la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, así como el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. Esta ceremonia de bienvenida ocurre en el marco de la 8ª Cumbre México-Unión Europea, donde está previsto que se firme el Acuerdo Global Modernizado. ¿De qué se trata? Es el marco legal que va a guiar las relaciones económicas, comerciales, políticas y de cooperación entre México y la Comunidad Europea. Ursula von der Leyen compartió un video después de la recepción en Palacio Nacional. Acompañando este video, escribió: "Estamos abriendo una cumbre Unión Europea-México de importancia histórica. Hay tanto que Europa y México pueden ofrecerse mutuamente, pero aún más importante, hay tanto que podemos lograr juntos. Una asociación más sólida comienza hoy". El mensaje textual de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Y por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por la recepción, por el compromiso con el fortalecimiento de las relaciones entre México y la Unión Europea. Escribió también en sus redes sociales: "Los acuerdos que cerraremos en Ciudad de México son auténtica declaración geopolítica, una demostración de nuestro compromiso con el comercio justo, la prosperidad compartida, la sostenibilidad y la cooperación basada en reglas". Esta firma ocurre después de casi una década de negociaciones. El Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea sustituye y también actualiza el anterior Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación que firmó en su momento el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 2000. Y esto permitió la incorporación gradual de los mercados de ambas regiones, tanto de México como de Europa, pero también de América Latina completa hacia Europa, que a partir de la punta de lanza que representó México, pues encontró una vía de salida a su producción y también al intercambio comercial de manera más intensa con Europa. En ese entonces, en 2000, el comercio entre México y Europa se ubicaba en unos 10,000 millones de dólares. Para 2025, al cierre del ejercicio fiscal del año anterior, el comercio fue superior a 94,500 millones de dólares. El año pasado, la Comunidad Europea se posicionó como el tercer mayor socio comercial de México después de Estados Unidos y de China. En lo que se refiere a la inversión extranjera directa, el año pasado la Unión Europea se ubicó como el segundo mayor inversionista en México, con un volumen de 9,906 millones de dólares, equivalente al 24.3% del volumen global de inversión extranjera directa que llegó a nuestro país el año pasado. Es pues la importancia o parte de la importancia de la actualización de este acuerdo que se firmará ya en unos minutos. Por lo pronto, hace unos 15 minutos más o menos, se publicó la declaración conjunta de la 8ª Cumbre México-Unión Europea. Se califica esto como un nuevo capítulo en la asociación estratégica de ambas regiones. En este documento destacan algunos puntos. Mire, por ejemplo, señalan en este documento que se hizo público hace un ratito, señalan que en un momento marcado por una creciente turbulencia y profundas transformaciones, hemos optado por ampliar, profundizar y actualizar los lazos de nuestra asociación estratégica, basándonos en nuestra historia compartida, valores y compromisos con el multilateralismo y el orden internacional basado en normas. Ambas partes señalan que se fortalecerá aún más el diálogo político, la cooperación y los flujos de comercio, inversión, ciencia, tecnología e innovación, al tiempo que se respaldan las complementariedades industriales entre México y la Unión Europea y mejora la seguridad económica.
en este documento, la declaración conjunta que da pie a este nuevo acuerdo, se señala que habrá apoyo al desarrollo de cadenas de suministro más resilientes, sostenibles y de alto valor agregado, y también se mejora la cooperación en una amplia gama de áreas estratégicas. Hay una parte importante de este documento, porque no es nada más un asunto que se limite al intercambio comercial. Desde el primer momento en que se estableció la relación ya firme a través de un tratado entre México y Europa, se estableció una agenda adicional a los acuerdos comerciales que México tiene con una multitud de países. México es el país de América Latina con el mayor número de tratados de libre comercio. En el caso del acuerdo con Europa, se incluyen capítulos de respeto y promoción a los derechos humanos, y esto se establece también en este nuevo acuerdo, donde se reafirma el compromiso de promover la igualdad de género, los derechos de las mujeres y de las niñas. Es una parte importante, fundamental en este acuerdo, que no existe, por ejemplo, con el Tratado México-Estados Unidos y Canadá. En esta declaración, que como le recuerdo se hizo pública hace unos minutos, se acordó iniciar un diálogo de alto nivel sobre seguridad y migración que considera la importancia de la cooperación policial y judicial internacional en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. Son algunos de los detalles de este acuerdo, que será firmado ya en unos minutos. Está programada una conferencia de prensa conjunta entre la presidenta Claudia Sheinbaum y también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y también está contemplado que participe Antonio Costa, quien es el presidente del Consejo Europeo. No ha iniciado esta conferencia de prensa, estaba programada para la 1 de la tarde en punto, pero en el momento en que inicie nos enlazaremos hasta Palacio Nacional. Por lo pronto, aquí los detalles de este nuevo acuerdo que se renueva a partir de ahora dentro de la 8ª Cumbre México-Unión Europea, un convenio fundamental para nuestro país, que tiene uno de sus principales elementos que fortalece el intercambio en productos agropecuarios. Esto es importante, dada la situación que enfrentan los productores, por ejemplo, de maíz blanco, que han encontrado una sobreproducción a nivel internacional, lo cual abarata el costo, el precio de la gramínea, y pues los mantiene en una circunstancia difícil que ha provocado algunas protestas y bloqueos carreteros en México, además del componente político, por ejemplo. Con este nuevo acuerdo, lo que se establece es que Europa va a comprar sin aranceles productos agropecuarios de México, lo cual abre un nuevo mercado, un mercado adicional al que ya se tiene con Estados Unidos. En materia política, también hay que decirlo, le quita presión al gobierno de la presidenta Sheinbaum, que ha enfrentado también aquí en este aspecto una serie de movilizaciones que no necesariamente corresponden con las causas que son legítimas de verdaderos productores agrícolas que sí enfrentan una situación difícil, pero cuyo problema ha sido aprovechado políticamente por algunos grupos vinculados, en algunos casos, por ejemplo, al Partido Acción Nacional. Le tendremos pues los detalles de esto que se lleva a cabo en estos momentos en Palacio Nacional, a donde nos enlazaremos en cualquier momento a lo largo de este servicio informativo. Pero, mientras tanto, tenemos más noticias. Mexicanas en Estados Unidos, fundamentales para la economía. Y es así. Esta mañana en la Conferencia del Pueblo se presentaron detalles de la participación que tienen las mujeres mexicanas migrantes en Estados Unidos a la economía de ese país. Aportan 1.1 billones de dólares, es decir, 1.1 millones de dólares
a la economía estadounidense. Son datos de la organización Latino Donor Collaborative. Los detalles los tienes tú, Claudia Telles. Cuéntanos. Buenas tardes. Alberto, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio. Esta mañana, en la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la directora general de Latino Donor Collaborative presentó un informe del trabajo que realizan y de los aportes de las mujeres mexicanas a la economía de Estados Unidos. Ana Valdés destacó que las mujeres mexicanas que trabajan en Estados Unidos son fundamentales porque aportan 1.1 billones de dólares al año a la economía de ese país. En la conferencia de prensa matutina destacó que en Estados Unidos hay 7.83 millones de mujeres mexicanas trabajadoras. Vamos a escuchar. Las mujeres mexicanas inmigrantes y las que nacieron allá también, es el conjunto de las mexicanas que están de origen mexicano, que están en Estados Unidos, aportan más de $1 billón al año. Estamos hablando que es la mayoría de la aportación de las mujeres latinas y es una aportación fuertísima de las mujeres en general en Estados Unidos. La directora general de Latino Donor Collaborative, Ana Valdés, precisó que hay 22.2 millones de mujeres latinas en Estados Unidos, de las cuales 14.1 son de origen mexicano. Resaltó además que la edad promedio de la población trabajadora es de 30 años. Vamos a escuchar. La edad de las mexicanas es muy importante porque nuestra edad promedio, la mía no, desde luego, pero la edad promedio en Estados Unidos es 30 años, cuando la edad promedio de las mujeres en Estados Unidos es 44. Ya hemos hablado antes del beneficio que es que seamos una comunidad tan joven. A pesar de que somos una comunidad tan joven, tenemos casi 8 millones de mexicanas trabajando y aquí hay un número que a mí me impacta muchísimo, que es que el 69% de las mexicanas trabajan. Acuérdense otra vez que somos muy jóvenes. Entonces estamos hablando que los jóvenes empiezan a trabajar temprano y que la gente de más de 18 años está trabajando varios turnos y por eso es el éxito de esta contribución económica. Resaltó que el 57.4% representa la fuerza laboral femenina hispana y las mexicanas son más de la mitad. 7 veces más numerosas que las puertorriqueñas y 12 veces más que las cubanas. Precisó además que más del 50% de las mexicanas en Estados Unidos considera importante la fundación de un negocio como una forma de avanzar. El 82% está enfocada en construir un patrimonio generacional y el 69% de las mexicanas están motivadas a tomar algún rol de liderazgo. Así, Alberto, la aportación de las mujeres mexicanas a la economía de Estados Unidos. El reporte muy puntual. Muchas gracias, Claudia Telles. Hasta luego. Hasta luego, que tengas una buena tarde. Y sí, efectivamente, esta participación de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos es importante porque no es solo en términos económicos, que también es fuerte la cifra, 1.1 billones de dólares, sino también por el empuje y la creatividad que tienen y sobre todo el mando que tienen las mujeres mexicanas al momento de establecer empresas, por ejemplo, tienen un nivel de participación y de compromiso mayor al que existe en otras comunidades latinas. Así es que es parte de los datos que se han presentado esta mañana en Palacio Nacional. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con Erika Alfaro. Ella es escritora, conferencista y defensora de la educación México-estadounidense. Erika, buenas tardes. Gracias por esta conversación. Les saluda Alberto Nájar. Hola, buenas tardes, Alberto. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Erika, yo mencionaba que el papel de las mujeres migrantes mexicanas en Estados Unidos va más allá de los números solamente, pero la aportación es importante. Hoy se dio a conocer que hay un volumen de por lo menos 1.1 billones de dólares a la economía estadounidense, pero va más allá el papel de las mujeres mexicanas en Estados Unidos. ¿Hasta dónde llega este papel, Erika? Bueno, pues primero que nada, creo que algo que hemos estado viendo, yo lo saludo desde el condado de San Diego, aquí en California,
es que más mujeres nos estamos uniendo para apoyarnos la una a la otra y para poder crecer tanto en el desarrollo personal, emprendimiento, dándonos ideas, compartiéndonos ideas, algo que antes no se veía mucho. Hoy en día veo a muchas mujeres emprendedoras, autoras, personas que quieren lograr algo grande porque nos estamos empezando a ayudar la una a la otra. ¿Qué tan difícil es ser mujer migrante mexicana en Estados Unidos, Erika? Yo creo que la parte más difícil, Alberto, es que muchas veces sentimos que estamos solas o sentimos que quizás no tenemos el conocimiento suficiente para emprender o para lograr grandes cosas. Es así como se siente al inicio, especialmente para mujeres que vienen llegando de México o vienen llegando recientemente. Es un sentimiento donde sientes que estás sola, pero una vez que encuentras a alguien que te apoye o vas en busca de esa ayuda, es cuando las cosas empiezan a cambiar. Pero creo que lo más difícil es inicialmente creer en ti. Sí, pero además el creer es apenas el primer paso, pero entiendo que hay que Ujú. romper muchos obstáculos, no solamente lo que significa ser mujer migrante en Estados Unidos, ya de por sí un país muy difícil, sino lo que hay detrás también dentro de la misma comunidad, dentro de lo mismo que se va desde del mexicano, de la sociedad mexicana hacia Estados Unidos. Eso Ujú. también debe ser un reto enorme, Erika. Bueno, más que nada aprender un nuevo lenguaje, adaptarse a una nueva cultura, eh, tratar de crear nuevas conexiones, además como de creer en ti, es solamente lo inicial, ¿verdad? Pero sí, y ahora en día con muchas cosas que están pasando, el miedo que se está sembrando en la comunidad, en realidad pues no es fácil, son muchos obstáculos que se tiene que enfrentar, especialmente las mujeres, que muchas de ellas son mamás solteras, tienen a una familia que cuidar y se vuelve un se vuelve, pues, una situación difícil poder tratar de lograr un sueño grande o emprender. ¿Por qué no se ha visibilizado en toda la justa realidad el papel de las mujeres mexicanas en Estados Unidos? ¿Qué análisis, qué decís sobre esto, Erika? Bueno, es muy buena pregunta. Yo creo que cada situación es diferente. Hoy en día estoy viendo que están empezando a nacer organizaciones que ayudan a mujeres, cosa que en el pasado no lo había, pero hoy en día estoy viendo más una hermandad entre mujeres donde mujeres se están apoyando y antes estaba la cultura de tratar de mantener toda la información para uno mismo y tratar de crecer, pero como una persona individual, pero el día de hoy eh, por lo menos en el área donde yo vivo, estoy viendo más esa hermandad y esas organizaciones que están empezando a crecer, que son especialmente para ayudar a las mujeres. Y todo esto que nos cuenta Erika Alfaro, escritora, conferencista, defensora de la educación México-estadounidense, ¿es diferente al proceso también de reivindicación, de defensa, de apoyo, de construcción de ciudadanía, sé que la palabra no es correcta, pero la quiero poner de esta manera, de Ujú. empoderamiento? ¿Es igual el de las mexicanas al que tienen, por ejemplo, las argentinas, las salvadoreñas, las hondureñas, las de origen asiático? Bueno, en este caso, como yo estoy en un lugar fronterizo, el porcentaje de mujeres mexicanas es muchísimo Ya. más grande que de otras nacionalidades, pero me imagino que ha de ser también igual muy difícil para ellas, pero algo que también estoy viendo es de que ellas se están uniendo a nuestros grupos también, porque yo he participado en muchas organizaciones donde se ayudan a mujeres y he visto también a mujeres de otros lugares aparte de México. Ahora lo quiero poner entonces también dentro de este escenario. ¿Es más difícil o es igual el proceso que tienen las mujeres migrantes mexicanas en este caso al que tienen las mujeres anglosajonas estadounidenses? Yo creo que sí, yo creo que es más difícil y lo digo porque me ha tocado también estar en grupos donde hay mujeres anglosajonas, americanas, y veo que ellas tienen una ventaja, además de hablar muy bien el inglés, y conocer muy bien el área,
tienen esos contactos que nosotras quizás aún no tenemos, ya sea sus esposos, sus familiares, son personas de negocios grandes y entonces ellas ya vienen con esa mentalidad, no están empezando desde cero o tratando de averiguar las cosas, ya lo tienen y no todas, pero sí me he dado cuenta que la mayoría. Sí, bueno, porque siempre hay una ventaja el hecho del idioma, el que no tengas que esconderte de ICE, por ejemplo, en este caso. Ujú. Pero al final del día, la violencia de género es, sí, yo diría que la misma en México, en Estados Unidos, en Argentina, etcétera, Erika. Ujú. Así es, no, claro, definitivamente ah, estamos todavía trabajando en la igualdad en algunas áreas, especialmente las laborales. He visto yo, por ejemplo, compañeras que son ingenieras y ellas no ganan lo mismo que los hombres y estamos en esa, pues trabajando en que se pueda haber una igualdad en ese tipo de empleos o en muchas áreas, también en el emprendimiento. Por ejemplo, yo como conferencista, no he conocido a otra conferencista hispana que no habemos muchas, si acaso nada más puedo mencionar una o dos que se vengan a mi mente. Y al inicio cobrar la misma cantidad que cobra un hombre blanco americano, que es aquí en Estados Unidos hay más conferencistas blancos americanos, es una diferencia enorme, pero también depende mucho de nosotros que tenemos que mantenernos firmes en lo que nosotros queremos cobrar. Y lo veo en muchas profesiones también. Sí, bueno, el ingreso es un papel o un dato importante, pero también Ujú. me he dado cuenta también, por ejemplo, que debe ser, de hecho es difícil luchar contra la etiqueta, por ejemplo. Eres mujer conferencista, tú solamente puedes hablarme de estos temas. Si tú quieres abordar otro, no, Ujú. ese es para los hombres, ¿no, Erika? Bueno, no me ha sucedido mucho, pero lo que sí me ha sucedido es de que el hecho de que te quieren regatear o te quieren llegar por tus emociones diciendo, Mm, oh, es que hay niños que necesitan de tu ayuda, ya. o tratan de buscar maneras como mujer de que tengamos más empatía hacia la situación, pero siento yo que no es algo que le dirían a un hombre. Sí, claro, claro. Además, sí, sea, como que perderían el tiempo, pero ya mis últimas preguntas, Sí, Erika Alfaro, escritora, sí. conferencista y defensora de la educación México-estadounidense. Una de las razones, que no es la única, pero una de las razones que más refieren las personas migrantes mexicanas que deciden irse a Estados Unidos es que en su país no encontraron las oportunidades que necesitan para salir adelante de la manera en la cual quieren para ellas mismas y sus familias. Se ha reportado que hay una baja importante en la cantidad de personas mexicanas que cruzan a Estados Unidos de manera irregular. Esto hablaría de que la situación en México empieza a ser distinta. Pero tú, Erika Alfaro, ¿qué percepción tienes de México en estos días, en estos momentos? Bueno, yo veo que en México muchas cosas están cambiando, como tú dices, ya no se ve que venga mucha gente como antes. También las leyes son más estrictas además de eso, pero viviendo aquí en la frontera me doy cuenta que está sucediendo algo muy interesante, que muchas personas se están yendo a vivir a, por ejemplo, Tijuana y trabajan en San Diego, pero ahora pueden trabajar re- ah, a través de la computadora, Mm. remotamente. Así que eso es lo que he notado mucho, gente o personas que viven en Tijuana trabajando desde su computadora, donde ya no tienen que venir físicamente hasta Estados Unidos. Y es por eso que quizás ya no se ve el cruce fronterizo como antes. Ah, y también, pues, mujeres que están emprendiendo, que pueden tomar la decisión de no estar aquí todos los días para trabajar, pero vienen, por ejemplo, los fines de semana o por una contratación. Pero pues estoy hablando desde lo que yo veo en el área Ujú. donde yo vivo. Claro, claro. Y mi última pregunta, ¿se han detenido en el espacio donde, pues donde trabajas, donde convives, donde das todas las pláticas y todo el desempeño profesional y personal, se han detenido a pensar lo que representa que México tenga por primera vez en su historia una mujer presidenta? Claro, nos causa mucho orgullo. Yo estoy muy cerca del Consulado de México y se hizo como una celebración para festejar que tuvimos que tenemos a la primera presidenta mexicana, porque por mucho tiempo
son cosas que no vimos, no era algo difícil de imaginar, especialmente para las generaciones como nuestras abuelas, que vivieron una vida tan distinta, y tener una mujer presidenta es una representación muy bonita de ver que es posible llegar así de lejos, y que nosotras las mujeres también tenemos la capacidad de liderazgo. Sí, sobre todo en el área en que ya has llevado tu vida, Erika Alfaro. Te quiero agradecer estos minutos de conversación con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana, y si nos lo permites, sigamos en comunicación. Claro que sí, muchísimas gracias por la oportunidad y saludos a todos. Saludos también para ustedes en Estados Unidos. Erika Alfaro, escritora, conferencista, defensora de la educación México-estadounidense. Y sí, es difícil el salir adelante en un entorno como Estados Unidos, que tiene sus variantes. Hay momentos en los cuales el asedio por parte de la autoridad crece, en otros que pues se reduce. Pero a pesar de ello, se ha logrado construir una red, un tejido muy sólido, irrompible, me atrevo yo a decir, entre México y Estados Unidos. El vínculo va más allá de cualquier presidente, tanto de Estados Unidos como en México. Es un vínculo que empezó inclusive desde antes del robo de una buena cantidad del territorio que era mexicano, que a pesar de ello se estableció allí, y que tiene una historia en muchísimos ámbitos, desde la misma existencia de lo que es Estados Unidos hasta lo que es ahora en día, con la aportación económica en concreto de las mujeres mexicanas en Estados Unidos. Volveremos al tema un poco más adelante. Solo colaboración con Estados Unidos, reitera Sheinbaum. Bueno, fue bien poquito. Vamos a volver al tema, pero en otro ámbito, el de la seguridad. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Margwayne Milling, en Palacio Nacional ayer al mediodía. En este encuentro, según narró la presidenta Sheinbaum en la conferencia del pueblo esta mañana, el planteamiento de la posición mexicana fue que lo mejor para ambos países es una buena coordinación en varios ámbitos, particularmente el de la seguridad, pero coordinación, no subordinación. La presidenta Sheinbaum en la conferencia del pueblo comentó que le pidió a Margwayne Milling que las reuniones de entendimiento de seguridad entre ambos países que ya están pactadas, bueno, que sean más frecuentes, además de otros elementos. Vamos a escucharla. Quedó muy claro en la reunión, o por lo menos eso fue lo que nos planteamos, y quedó muy claro que la colaboración entre Estados Unidos y México es eso, es colaboración, es coordinación, que no hay subordinación, y que es mejor para ambos países coordinarnos bien. Ese es, digamos, nuestro posicionamiento que planteamos ahí. Y de parte del secretario hubo un reconocimiento del trabajo que está haciendo México. Y yo le planteé que por qué no las reuniones que tenemos del entendimiento de seguridad pues se hacen más seguido, para que no haya malos entendidos y que se esté dando seguimiento a la colaboración. Y se quedó que la próxima reunión de este grupo es en junio, y que a partir de ahí pues se siga trabajando en la colaboración. La presidenta Sheinbaum dijo que en este encuentro le informaron a Margwayne Milling que las leyes mexicanas no permiten operaciones conjuntas en territorio nacional. Vamos a escuchar. Se presentó pues los resultados de seguridad, cómo estamos colaborando, cómo estamos coordinándonos. Y también yo le dije con toda transparencia, pues lo que son nuestras leyes y nuestra Constitución. Entonces, cómo la colaboración tiene que estar en cierto marco, que las operaciones conjuntas en territorio, pues esas no nos lo permiten nuestras leyes ni la Constitución, que la colaboración tiene que ser en otro margen. Y la verdad creo que fue una buena reunión. De ambas partes, pues coincidimos en seguir trabajando, colaborando, lo puse ahí en el marco de respeto que tienen ellos hacia México y nosotros hacia Estados Unidos.
¿De parte de él hubo algunas peticiones específicas, Presidenta? Nada más de lo que está en el acuerdo que tomamos en el mes de septiembre, en el entendimiento del mes de septiembre, que demos seguimiento a ello. Y así fue la respuesta del secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos. Entonces nuestra posición, ¿por qué? Entre otras cosas, pues porque allá hay 40 millones de mexicanos, 38 millones de mexicanos. Es tener una buena relación y siempre la vamos a buscar. Pero no se nos puede olvidar que pues hay otra intención también en lo que hacen. Y es histórico, no es de ahora, es histórico. Repito, con muchos gobiernos. Ha habido gobiernos que no establecen colaboración, sino más allá de eso. Como ahora pasó con el caso de Chihuahua. Entonces nosotros decimos, nos colaboramos, nos coordinamos. Se lo dije ayer al secretario de Seguridad, colaboramos, nos coordinamos, pero operaciones conjuntas en tierra, pues eso no nos lo permite nuestra Constitución. Tenemos que buscar otros mecanismos de colaboración, de coordinación. Y él lo entendió. Dijo, está bien, lo importante pues es que sigamos colaborando. Es cierto, lo importante es que sigamos colaborando y evitar malos entendidos. Y que pongamos por encima de todo, pues a nuestros pueblos y a la relación de nuestros gobiernos. Bueno, y en realidad lo entendió ahora y lo entendió antes, porque los funcionarios del gobierno estadounidense tienen muy claro cuáles son las leyes en nuestro país, pero pues es la estrategia de los gobiernos, distintos gobiernos de los dos partidos que operan en Estados Unidos. Siempre buscan estirar la liga. Pero bueno, pues ahora sí que este es el juego que se tiene que atender de una u otra manera. Y por lo pronto, la presidenta Sheinbaum informó también que la reunión que estaba prevista para este lunes con Sarah Carter, quien es la jefa de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de Estados Unidos, se pospuso por temas de agenda. Vamos a escuchar. Se pospone para junio, creo, cuando venga el equipo de seguridad. Bueno, estamos viendo eso. No fue fue un tema de agenda, no fue un tema de que no quiera venir, sino un tema de agenda y se está buscando el mejor momento. El seguimiento de las reuniones que teníamos era aquí ¿Hay alguna en nuestro fecha país. tentativa? No sé si al final quedaron en la fecha, creo que están por definirla, pero es en junio. El miércoles se mantiene el inicio de las conversaciones de la revisión del tratado. Y es que esta reunión con Sarah Carter es importante dada la nueva estrategia de seguridad de Estados Unidos que contiene como elemento fundamental el atender las causas de la violencia y del consumo de drogas, tal y como ocurre en México. Es la primera vez que un gobierno estadounidense atiende esta parte de la inseguridad que en México tiene ya un rato que se lleva a cabo. Por lo pronto, el secretario de Seguridad Interior, Markwayne Mullin, publicó un mensaje en sus redes sociales después del encuentro con la presidenta Sheinbaum, donde establece, desde su forma de entender este encuentro, algunos de los puntos de acuerdo, como por ejemplo, fortalecer los esfuerzos de México contra lo que llama narcoterroristas, sostener el progreso en la lucha contra el tráfico de personas y narcóticos ilegales y reforzar los compromisos operativos para mantener la seguridad en la frontera común. Parte pues de lo que se acordó en esta reunión entre las delegaciones de México y Estados Unidos. Aumentan las irregularidades legales de Maru Campos. Y es que este es otro de los puntos de origen de la importancia de esta reunión que, si no hubiera ocurrido lo que le vamos a recordar, pues no habría tenido tanta relevancia mediática, nada más mediática. ¿Por qué? Pues porque hay un caso clarísimo de intervención estadounidense en territorio nacional que fue auspiciado por el gobierno de Chihuahua y que tiene ya varios capítulos. Ayer le presentamos pues esta manera peculiar en la cual la gobernadora María Eugenia Campos pues reconoció que sí, que su gobierno mantiene acuerdos irregulares, para no decirle ilegales, con agencias de seguridad estadounidenses, una tarea que no le corresponde a ningún gobierno de los estados de la República Mexicana, pero que ella lo lleva a cabo. Pero resulta que además de la colaboración que existe
con agentes con la CIA, pues, que permita la llegada de agentes de esa agencia, de esa entidad de seguridad en territorio mexicano, con el FBI y con la DEA, como lo reconoció ayer mismo, como se lo presentamos. Bueno, resulta que también ha firmado desde 2022 un acuerdo que no cumple con las leyes mexicanas, un acuerdo entre María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua, y Greg Abbott, el gobernador de Texas. ¿De qué se trata? Lo vamos a escuchar en esta pieza que elaboraron nuestros colegas de Canal 14 y que se presentó en el noticiario estelar de la televisión pública, Punto de Referencia. En abril de 2022, la panista firmó un memorándum con el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, uno de los mayores aliados de Donald Trump. El hecho no es menor, pues desde entonces se comprometió a mudar la sede de la Secretaría de Seguridad Pública de la capital de Chihuahua a Ciudad Juárez, en el marco del polémico Proyecto Centinela, que incluye todo un ecosistema de vigilancia, seguridad pública, compartición de infraestructura e información con los vecinos tejanos. Ese acuerdo viola la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de seguridad nacional. La gobernadora estampó su firma en el documento, a pesar de que el artículo 117 de la Constitución establece que los estados no pueden, en ningún caso, celebrar alianza, tratado o coalición con otro estado ni con otras naciones. Con una inversión de más de $200 millones, la plataforma Centinela contempla el uso de drones, más de 7,000 cámaras, arcos de seguridad y otros equipos en materia de seguridad. Uno de los pisos de la torre está destinado exclusivamente a agencias estadounidenses como la DEA, el FBI, el Departamento de Seguridad y la Agencia de Seguridad Fronteriza. El acuerdo entre Texas y Chihuahua establece además que ambos estados trabajarán de manera colaborativa para detener el flujo de migrantes que ingresan a Texas. Ese punto deja de lado que nuestra Carta Magna señala también que únicamente el Congreso de la Unión puede legislar sobre migración. Asimismo, la ley en la materia creada por Felipe Calderón, uno de los padrinos políticos de María Eugenia Campos, indica que solo el Instituto Nacional de Migración está facultado para instrumentar la política en materia migratoria, vigilar la entrada y salida de personas de territorio mexicano y tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros. La Secretaría de Relaciones Exteriores le recordó a Campos que no puede asumir compromisos de migración sin autorización. No hay que olvidar que el 89 constitucional señala que en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum tiene la facultad exclusiva de dirigir la política exterior de nuestro país y celebrar tratados internacionales. El tejano Greg Abbott ha sido un gobernador que ha impulsado diversas acciones y leyes contra migrantes. En 2017 firmó una de las normas más restrictivas, conocida como Muéstrame tus papeles, que permitía a la policía estatal arrestar a personas sospechosas de haber cruzado ilegalmente la frontera, mientras que en 2021 anunció la construcción de un muro en la frontera entre Texas y México. Sin embargo, su estado no ha hecho nada por detener el flujo de armas hacia México. En mayo de 2022, Greg Abbott amenazó con cerrar puentes si Chihuahua no cumplía con el acuerdo. El memorándum de entendimiento podría ser invalidado con una controversia constitucional. Sin embargo, nadie lo ha impugnado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Quién lo puede hacer? La Fiscalía General de la República como organismo autónomo y el Poder Ejecutivo Federal, seguramente apoyado con elementos que le proporcione la Secretaría de Relaciones Exteriores. Punto de referencia. Pues cada día aparecen nuevas presuntas irregularidades del gobierno que encabeza la panista María Eugenia Campos. ¿Qué significa? De esto hablamos enseguida. En el acento, tu punto de referencia, conversamos con el maestro Rodrigo Cornejo, maestro en Seguridad Pública. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saluda Alberto Nájar.
Alberto, un gusto poder platicar con tu audiencia de este caso que, si bien está en un estado de la frontera norte, tiene una relevancia nacional e incluso para la región de Norteamérica por cómo se ha llevado a cabo una colaboración por lo menos irregular y directa entre un estado de México y Estados Unidos, sobre todo en un entorno de presión internacional incrementada a México por muchos motivos que varios de ellos ni siquiera tienen que ver con los intereses de seguridad conjunta entre México y Estados Unidos. Así es, Rodrigo. Mira, vamos a tratar de mejorar la llamada porque es importante escuchar tu análisis y está cortándose esta comunicación, a ver si la podemos mejorar, porque sí, efectivamente es un tema que rebasa la simple decisión de un gobierno estatal y afecta a el resto del país por varias vías. Una de ellas que va directamente a el origen fundamental de la República Mexicana, de los Estados Unidos Mexicanos, que es el nombre oficial de nuestro país. Desde 1824, cuando se estableció el Pacto Federal, que es el que ha dado pie a la existencia de México como tal, como un país con todas nuestras características, se estableció que había algunos elementos legales que corresponden solamente a el Poder Ejecutivo Federal. Y uno de ellos es la relación en ciertos temas con otros gobiernos soberanos. Rodrigo, creo que ya tenemos una mejor comunicación. Yo comentaba que este asunto que acabamos de escuchar y otros que hemos narrado rebasan, como bien señalas, solamente la autonomía de una entidad de la República. ¿Cuál es el alcance? ¿Hasta dónde llega lo que ha ocurrido en Chihuahua, Rodrigo? Parece que en algunos gobiernos conservadores del norte de México se quedaron con la inercia de lo peor que tuvimos en materia de seguridad pública y seguridad nacional hace ya casi 20 años con el Calderonato. La colaboración directa y en violación de una ley de seguridad nacional de un estado de la República es un hecho grave. Y también incluso el que una gobernadora cuya formación ideológica y política está más en Estados Unidos que en México y que dé pie a este tipo de violaciones a la Ley de Seguridad Nacional, pues tienen muchas implicaciones. Entre México y Estados Unidos ya hay una relación establecida de seguridad nacional y la pretendida colaboración que se hace entre el gobierno de Chihuahua y entidades aisladas, ni siquiera ya con el gobierno estadounidense en su sentido más amplio, pues da pie a mucha preocupación, porque en esas entidades que pueden ser entidades de inteligencia o espionaje, hay intereses que son ajenos a la seguridad nacional y que ningún gobernador o gobernadora de ninguna parte del país debería de dar pie o entrada a esos intereses ajenos, ¿no? Que no tienen que ver de nuevo con mantener a Estados Unidos o a México seguros, ¿no? Sí, claro. Vamos a ver si mejoramos ahorita la comunicación con Rodrigo Cornejo, porque sí se escucha un poco viciada la llamada. Y efectivamente, pues es que este tema, lo que mencionaba la gobernadora Maru Campos, que por ser un gobierno que tiene frontera con Estados Unidos, la vida cotidiana es distinta al resto de la República Mexicana. Esto no exime que deban cumplirse las leyes, porque pues así sea en el último centímetro del territorio mexicano, pues es todavía jurisdicción de México y por lo tanto se aplican las leyes mexicanas, así como en Estados Unidos, así sea el último centímetro de sus aguas territoriales, allí se aplican las leyes de Estados Unidos, como ocurre también con Argentina, con Italia, con China, con Japón, con Honduras, con cualquier país del planeta entero. Así es que el planteamiento que se ha hecho hasta este momento, en el sentido de que porque hay una característica distinta a lo que sucede en el resto de la República, se tienen que tomar decisiones distintas, pues no aplica por completo. Vamos a ver si ya tenemos una mejor comunicación. No, estamos tratando de recuperar la comunicación con Rodrigo Cornejo. Mientras tanto, déjeme comentarle pues algo un poquito de contexto,
porque esto que hablamos ahora mismo de el acuerdo que firmó desde 2022 con el gobierno de Texas, el gobierno de Chihuahua, se suma a otros aspectos de los últimos días. Por ejemplo, lo que hemos comentado, la presencia de agentes extranjeros, 2 agentes de la CIA que murieron en un accidente en una brecha en la Sierra Tarahumara, el asunto de la Torre Centinela que le hemos narrado que existe en Ciudad Juárez y desde donde se vigilan a los juarenses con ayuda del FBI, y el acuerdo con Israel que no fue notificado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Es un convenio desde 2023 que contraviene la ley sobre celebración de tratados. A ver, Rodrigo, si tenemos más suerte en esta parte de la comunicación. Rodrigo, ¿nos escuchas? Les escucho bien, Alberto. Creo que es importante reseñar que la trayectoria que está siguiendo esta gobernadora, pues es algo que nos pone de nuevo de relieve lo peor que hubo entre la relación bilateral entre México y Estados Unidos hace casi más de 20 años. Este tipo de cooperación, que más que cooperación era subordinación, supeditaba las prioridades nacionales a los objetivos cualquiera que sean de Estados Unidos a México. Cualquier gobernador de un estado de la República que siga esa escuela de hablar directamente, no con el gobierno de Estados Unidos, sino con agencias que son parte del aparato de seguridad y que pueden tener intereses incluso distintos al de la seguridad nacional de México y Estados Unidos, pues es algo riesgoso. Y como este proyecto de nación ya ha establecido condiciones muy claras para la cooperación en la Ley de Seguridad Nacional, esto incluso se configura como un delito, y eso es lo que ha puesto en el ojo de la atención pública a esta gobernadora de Chihuahua, que de nuevo no ha abierto canales adicionales, secundarios e ilegales con partes del gobierno de Estados Unidos que ni siquiera nos queda la certeza de que estén coordinadas con las prioridades del gobierno federal estadounidense en su conjunto. Esto representa, yo creo, un riesgo ante ambas naciones, e incluso en la gira de medios más reciente que hace la gobernadora de Chihuahua, nos da algunas claves muy preocupantes de realmente dónde está la formación ideológica y de seguridad de la gobernadora. Y si quieres, ahorita lo comentamos. Fue como pecata minuta, pero en una entrevista ella nos da muy claro a entender que incluso podría ella formar parte de ese mismo aparato de seguridad. A ver, ¿cómo? Mejor de una vez explícanos, Rodrigo, ¿qué es lo que tú ves en este punto? En ese punto, en una entrevista con un periodista, con Joaquín López Dóriga, que es parte también como de una gira de medios que hace la gobernadora para pues hacer efectivos, ¿no?, los convenios de medios que ella tiene con su gobierno y que se publicitan nacionalmente e incluso con algunos medios internacionales. Ella se refiere al aparato de seguridad estadounidense con una palabra muy, muy específica que dice que todo el mundo sabe que la CIA está en Langley, Virginia. Esta gobernadora, política e ideológicamente, fue formada en Georgetown, conoce bien el aparato securitario de Washington, y son muy pocas personas, porque en México ni en español le decimos a la CIA Langley. Esta palabra da a entender que la gobernadora conoce muy bien a un nivel profundo el aparato securitario estadounidense, y que es muy posible que esta colaboración no haya nacido por una ocurrencia o porque se esté desmarcando de la política de la presidenta Sheinbaum, sino porque en su origen la formación de Maru Campos tiene mucho que ver con el aparato de espionaje y de seguridad, que incluso en sus momentos más álgidos ha hecho cosas a espaldas del propio gobierno estadounidense. Así que dejar constancia de ello en los medios es incluso una pequeña gran confesión de que la gobernadora no está haciendo ni siquiera lo que el propio gobierno estadounidense querría, sino una parte muy específica que no se encarga de la seguridad, sino del espionaje estadounidense. Y eso es lo más preocupante, que ella, por intentar hacer lo que cree correcto, incluso pues haya puesto en propio riesgo la relación bilateral entre México y Estados Unidos. ¿Y qué tanto tiene que ver el propio origen político partidista de María Eugenia Campos, Rodrigo Cornejo, maestro en seguridad pública? Lo pregunto porque se ha insistido que la visión en términos generales que defiende el gobierno de Chihuahua es igualita a la que se aplicó en el periodo de usurpación de Felipe Calderón. De hecho, ella ha contratado a algunos de los colaboradores de este sujeto. ¿Es solamente el establecimiento de una visión calderonista ahí en Chihuahua, o tiene que ver también con su propio pasado en otra patita o patota que se llama César Duarte, Rodrigo?
tiene que ver muchísimo con el estilo de estos gobernadores fronterizos que al hacer actos como el peculado o esta colaboración muy extraña con partes del gobierno de Estados Unidos, pues se ven asediados, ¿no? Incluso Francisco Javier Cabeza de Vaca, en otro estado fronterizo, Tamaulipas, por quien hemos pedido su extradición, han hecho estas cosas que rayan justo en estas violaciones a la Ley de Seguridad Nacional ahora vigente. No tenemos ni siquiera constancia de que Duarte, bueno, más allá del caso de Duarte, por ejemplo, que constituye peculado, de que Francisco Javier Cabeza de Vaca haya renunciado a su ciudadanía estadounidense. Y esto no lo decimos solo desde la soberanía mexicana. En Estados Unidos es usual y requerido por la ley que cualquier agente extranjero que esté cabildeando a nombre de otro gobierno se registre ante el gobierno estadounidense. Y lo que estos actores como Duarte, como Francisco Javier Cabeza de Vaca o Maru Campos han hecho, ni siquiera cumpliría con las expectativas del país al que parece que están sirviendo, que es Estados Unidos. Ellos deben declararle a la opinión pública mexicana qué intereses y qué relaciones tienen con el aparato de seguridad y espionaje estadounidense, porque son funcionarios públicos electos por los mexicanos, no por los estadounidenses. Y los delitos que ella posiblemente haya cometido le conmutarían, incluso le significarían una pena entre al menos 5 o hasta 40 años de cárcel. Entonces estamos hablando de delitos por los cuales Estados Unidos ha castigado lo mismo que ha hecho esa gobernadora, con penas arriba de los 10 años por personas que han cometido espionaje y que son ciudadanas estadounidenses, pero traicionaron a su patria, ¿no? Transfiriendo información sensible, y esto es justo lo que María Eugenia Campos pues ha hecho con estos acuerdos que están por encima de las leyes mexicanas. Es decir, entonces, que de acuerdo como nos lo cuentas, Rodrigo Cornejo, la circunstancia es todavía más grave que todo esto que hemos narrado en los últimos días, Rodrigo. Si Maru Campos estuviera en Estados Unidos y fuera ciudadana y hubiera hecho la misma conducta, pero para servir a un gobierno extranjero, seguramente estaría presa y en confinamiento solitario, porque ese gobierno al que ella sirve de manera muy dudosa y muy distinta a lo que es su mandato popular, castiga duramente las dobles lealtades. Y yo creo que el gobierno de México e incluso la oposición política que ha pedido su juicio político han sido incluso suaves con la basa o con la medida en que están juzgando a María Eugenia Campos. De nuevo, transmitir información sensible de seguridad nacional en todos los países del mundo es un delito gravísimo. Y el hecho de que María Eugenia Campos haya abierto un canal alterno e ilegal para compartir datos de seguridad nacional con un gobierno extranjero, el propio Estados Unidos lo castigaría duramente. Entonces yo creo que no es extraño y sería muy normal que ella rindiera cuentas a la opinión pública para ver qué datos le ha transferido, como ella dice, ni siquiera a la CIA. Se refiere con ellos con el apodo cariñoso Langley, ¿no? Y me parece que es peligroso el sentar un precedente de que un gobernador norteño, de nuevo, se sienta protegido por un gobierno extranjero y le sirva a un gobierno extranjero en vez de servirle al pueblo chihuahuense. Pues vaya sorpresa que nos encontramos con esto que nos platicas, Rodrigo Cornejo, y por eso mismo te agradezco doblemente esta conversación con la audiencia de Imer Noticias. Sigamos en comunicación, Rodrigo. Alberto, un gusto platicar contigo de esta coyuntura y sobre todo porque es muy importante. Seguramente en las siguientes semanas hablaremos de la destrucción de pruebas que se ha hecho de este caso y de muchas otras cosas que pueden tener responsabilidad hacia abajo en la cadena de funcionarios y la infraestructura de soporte que apoya a esta gobernadora que de nuevo tiene estas conductas que pues son delitos, ¿no? Híjole, a ver si no le echan la culpa al muerto como ocurrió hace unos días, Rodrigo. Pues podría ser, ¿no? Eso también es bien extraño y vale la pena sí poner el ojo en aquellas personas que no pueden hablar por sí mismas y que repentinamente son el elemento que explicaría estas conductas, ¿no? Hay que poner el ojo en las personas que ahora están aquí y que pueden rendir cuentas y la gobernadora cumple todas esas condiciones. Pues ya, de una vez a ratito nos ponemos de acuerdo para la siguiente conversación. Gracias, Rodrigo Cornejo. Muchísimas gracias, Alberto. Un saludo a toda la audiencia que nos escucha en Imer. Igualmente, hasta luego. Es Rodrigo Cornejo, maestro en seguridad pública, forma parte del equipo de colaboradores y analistas de los medios públicos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Déjeme decirle, porque es importante hacerlo de esta manera, hemos solicitado entrevistas con la gobernadora Maru Campos. Nos respondió hace una hora, bueno, hace más tiempecito, a media mañana, nos respondieron que pues por razones de agenda no podía tomarnos la
llamada este viernes. Queríamos conversar con ella justo en este momento, pero pues no ha sido posible, así es que está la invitación y la puerta abierta en Imer Noticias, porque aquí es radio pública y todas las voces tienen cabida. Así es que pues sí, a ver si nos puede tomar la llamada pronto. La gobernadora María Eugenia Campos ya se lo hemos pedido, nos ha dicho que por temas de agenda no es posible ahora mismo, pero aquí está la puerta abierta. Por lo pronto, déjeme ya para cerrar este tema, comentarle que este asunto llegó justo a Palacio Nacional. A la presidenta Sheinbaum le pidieron su opinión sobre el entendimiento entre Chihuahua y Texas, el que le presentamos hace unos minutos. Esto respondió. Bueno, pues que se analice, ¿no? Hay que ver hasta dónde llega ese acuerdo que se firmó en el 22, creo, ¿no? ¿Cuál es el alcance de ese acuerdo? Y que se vea si es violatorio de la soberanía o no. Pero no he leído yo el acuerdo, vi la nota, pero pues que se analice. ¿Pediría que se analizara? No personalmente, o sea, ya en las instancias correspondientes que analicen. Nosotros ya pusimos nuestra posición. Y la decimos públicamente, la decimos en privado, la decimos a las autoridades de Estados Unidos, a todos. Es colaboración sin subordinación. Pues está raro porque son dos gobiernos estatales y las agencias pues son federales. Entonces que se analice. Y es que hay límites en la colaboración entre los distintos gobiernos, particularmente en la coordinación entre el gobierno de México y Estados Unidos. Escuchemos. Yo hice mi planteamiento ayer, lo hago y lo sigo haciendo. Hay una visión de un sector de los conservadores de la derecha mexicana que piensa que tiene que haber más intervención y más injerencia de gobiernos extranjeros en México, para distintos temas y en particular para seguridad. Nosotros no, nosotros creemos en la soberanía y la independencia de México y colaboramos con distintos gobiernos y buscamos los mejores ejemplos que haya en el mundo para poderlos desarrollar y en particular con Estados Unidos colaboramos, coordinamos, pero tiene un límite esa coordinación y esa colaboración y es la que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Hay una idea ahí y es importante, de que los mexicanos no podemos y que necesitamos necesariamente del exterior para poder hacer lo que tenemos que hacer. El Estado mexicano es muy fuerte y las instituciones de seguridad del Estado mexicano también. Desde las Fuerzas Armadas que cuidan la seguridad interior y la seguridad nacional y que hasta el 2028 apoyan en las labores de seguridad pública, como lo establece la Constitución. Y es que al final del día se trata de dos proyectos de nación. Escuchemos. Pero hay panistas, prianistas, que no creen en eso, que no creen en los mexicanos, que no tienen proyecto de nación para el país y que a lo que se han dedicado, particularmente en los últimos 2 años, que nadie los pela aquí, es a ir allá, a hablar mal de México. Esa es la diferencia entre un gobierno que opera, más allá de que sea legal o no, con una visión, que es la misma visión de Calderón, que además no llevó a nada. Y nuestra visión, que es en México el pueblo manda. Y nos coordinamos con Estados Unidos. ¿Para qué? Para bien de México y para bien de Estados Unidos. Lo mejor que podemos hacer es que haya una buena relación entre nuestros gobiernos, entre nuestros pueblos, pero con respeto. Eso es lo que decimos aquí, fuera. Y eso es lo que a mí me parece fundamental. Más allá de las partes jurídicas que no le corresponden a la presidenta, le corresponden a las fiscalías, en todo caso, si hay delitos. Eso es lo que me parece que debe quedar claro. Una visión y la otra. Los resultados en un caso y los resultados en el otro. Pues sí, la última palabra la tiene usted en esa evaluación que hace todos los días para tomar sus propias decisiones. Mire, ya está por iniciar la conferencia de prensa. El mensaje de la presidenta Sheinbaum, de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y Antonio Costa, el presidente del Consejo Europeo. En este momento se hace la firma de este convenio, de este acuerdo entre México y la Comunidad Europea, la renovación de este acuerdo comercial, político, cultural y de seguridad. Lo firman los representantes de México y de
la Comunidad Europea. Esto ocurre en Palacio Nacional. Ya se firmó este documento con el atestiguamiento de la presidenta Sheinbaum, de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa. En cualquier momento van a dar inicio los mensajes hacia los medios de comunicación de estos personajes. Le tendremos los detalles en cualquier momento en este espacio informativo. Por lo pronto, vamos a hacer una pausa. Y como andamos bien europeos, vamos con esto. Hast du etwas Zeit für mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons auf ihrem Weg zum Horizont. Denkst du vielleicht grad an mich? Dann singe ich ein Lied für dich von 99 Luftballons und dass sowas von sowas kommt. Únete a nuestro canal. Síguenos en X, Facebook e Instagram como Imer Noticias. Estamos de regreso en El Acento, tu punto de referencia. Recuerde, nuestro número de WhatsApp 5566312427 está a su disposición, así como también el resto de nuestras redes sociodigitales. Biblioteca Mínima del Buen Ciudadano, con Isidro Cisneros. Isidro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Alberto. Un placer enorme compartir los micrófonos de la radio pública contigo. Muchas gracias, Isidro. La política ya no se hace nada más en los mítines, en las plazas, con los partidos políticos. Ya trascendió a otros lugares, Isidro. Cuéntanos. Y así es. Bueno, el día de hoy presentamos justamente un libro que lleva por título La política online, donde el autor pues desmonta muchos mitos que existen en torno al papel de la tecnología en la política. Entonces, el libro fue publicado en la ciudad de Bolonia por la casa editorial El Mulino en el 2020. El autor Cristian Baccari, profesor e investigador de comunicación política en la Universidad de Bolonia. El libro, Alberto, examina cómo Internet está transformando la política electoral, los partidos y la participación ciudadana en las democracias modernas. Lo hace mediante un enfoque comparado que analiza tanto el lado de los actores políticos como el de la ciudadanía, desmontando mitos y aportando evidencia empírica sobre el papel real de la política en línea. Baccari sitúa su análisis en 7 democracias occidentales: Austria, Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia, España y los Estados Unidos, y con ello busca identificar patrones comunes y diferencias en cómo los partidos, los candidatos y los ciudadanos utilizan Internet para hacer política. El enfoque comparado es una de las grandes aportaciones de la obra, que amplía la visión más allá del modelo estadounidense, que a menudo domina la literatura sobre la política digital. El autor analiza sitios web, blogs y perfiles en redes sociales de 169 partidos y candidatos durante campañas electorales relevantes. Observa cómo estas plataformas se usan para informar, movilizar y persuadir votantes.
y evalúa diferencias en función del contexto institucional, la cultura política y los sistemas mediáticos. El autor demuestra que, si bien las herramientas digitales son ahora indispensables, su uso estratégico varía significativamente entre países y no siempre sigue los mismos patrones. Otra aportación del libro es su análisis del lado de la ciudadanía. Afirma que, por un lado, se incluyen estudios basados en encuestas representativas de población que permiten ver cómo las personas acceden a información política, participan en debates y se comprometen electoralmente online. Y del otro, evalúa los factores como el nivel educativo, la edad, el uso de Internet y el interés político. Este doble análisis, que denomina de oferta más demanda, permite entender no solo qué hacen los partidos, sino también cómo responden los ciudadanos a estos estímulos. El autor cuestiona varias ideas ampliamente difundidas sobre la política online. En primer lugar, el mito del modelo estadounidense exportable, y agrega que aunque la experiencia de Estados Unidos es influyente, no se puede transmitir automáticamente a contextos con sistemas mediáticos y estructuras de partidos diferentes. Y en segundo lugar, el mito de la revolución digital automática, dado que Internet no provoca automáticamente mayor participación o cambios profundos en la democracia. Sus efectos, sostiene el autor, dependen del contexto institucional, de la penetración de Internet y de las desigualdades de acceso, denominadas brechas digitales. El autor también analiza los efectos políticos del uso de Internet. Sobre la participación afirma que Internet efectivamente facilita el acceso a la información política y eventualmente puede estimular la participación informada. Sin embargo, se ha podido constatar que no reemplaza las dinámicas tradicionales ni garantiza una participación más profunda o estructurada. Sobre la brecha digital, afirma que las desigualdades en el acceso y en las competencias digitales condicionan quién se beneficia realmente de la política online y que esto puede reproducir o incluso agravar desigualdades ya existentes en la participación política. La tesis central del libro puede formularse así: Internet no revoluciona la política, sino que refuerza dinámicas preexistentes. Muestra que los partidos usan Internet de forma estratégica y controlada, que las campañas digitales replican jerarquías offline y que los ciudadanos políticamente activos fuera de Internet son también los más activos online. Y en este punto hace referencia a lo que denomina tecno-utopismo, es decir, aquella visión ideológica que sostiene que la tecnología y en particular Internet y las plataformas digitales mejoran automáticamente la democracia, la política y la sociedad. En la perspectiva del tecno-utopismo, la tecnología aparece primero inherentemente emancipadora, segundo, como neutral o naturalmente democrática, tercera, como capaz de resolver problemas políticos estructurales y finalmente, en cuarto lugar, que sustituye instituciones, mediaciones y conflictos. El tecnoutopismo no es solo optimismo tecnológico, sino que es una utopía proyectada sobre la técnica. El tecnoutopismo se basa en 4 supuestos problemáticos. El primero, que más tecnología es igual a más democracia, y que, segundo, más conectividad, más plataformas y más datos conducen automáticamente a más participación, más transparencia y más igualdad política. Sin embargo, el autor concluye afirmando que esto no es así, que la participación depende de instituciones, de la cultura política y del poder, y no solo del acceso tecnológico, Alberto. Con base en esto que nos cuentas y esta propuesta editorial, Isidro Cisneros, ¿qué decir entonces de esa tesis que sostiene que el Internet es una herramienta fundamental para el desarrollo entendido no solamente en términos económicos, sino también culturales y, como también se ha llegado a plantear, hasta democráticos? Entonces es una contradicción con lo que tú nos has presentado, Isidro. Sí, bueno,
Bueno, hay un gran debate sobre el tema. Este libro fue publicado en 2020 y bueno, han pasado 6 años y ahora hay muchas reflexiones, por ejemplo, sobre la inteligencia artificial y el papel que juega en la política. Entonces, el interés de presentar esta obra es el análisis comparado que hace en distintos países para demostrar que, pues, contrario a lo que mucho se piensa, el Internet no produce democracia automáticamente, sino que hay procesos sociales, culturales y políticos muy profundos en los cuales hay que seguir trabajando, Alberto. Pues sí, porque al final del día, si lo mexicanizamos, pues hasta ahora el Internet tampoco nos ha librado de las matracas y el confeti, Isidro. Así es. Vale. Pues seguiremos indagando qué ocurre en la relación entre política, tecnología y sociedad. Muchas gracias, Isidro. Te mando un abrazo, deseándote como siempre buen fin de semana, al igual que a tu amable audiencia. Hasta pronto. Chao. Es Isidro Cisneros, colaborador de Imer Noticias, y sí, la política ya se hace también en Internet. De hecho, se le ha dado una importancia pues sí, grande a el uso de esta herramienta como un elemento que inclina o no la balanza electoral. Hablemos de México, por ejemplo, pero los ejemplos que hemos tenido, al menos en las últimas 2 elecciones, pues nos demuestran que no necesariamente una victoria o un avasallamiento en Internet se traduce en votos, porque en la República de Twitter, pues quienes llevan la gran ventaja y son los triunfadores, si lo podemos poner de esta manera, de forma contundente, pues son personajes muy cuestionables que promueven ideas que van, pues que son también muy cuestionables. Hablamos, por ejemplo, de personajes como Carlos Loret de Mola, como Claudio X González, como la misma Xóchitl Gálvez, que pues sí, han ganado, pero de una forma avasallante en la República de Twitter, pero en la realidad los números y la contundencia de los resultados electorales dicen otra cosa. Vuelven a su tierra las mexicanas secuestradas por Israel en la flotilla Sumut. Esta mañana llegaron a nuestro país las activistas mexicanas Violeta Núñez y Sol González, que formaron parte de la flotilla Sumut y quienes fueron secuestradas por el ejército y el gobierno de Israel. Una experiencia fuerte que no oculta el propósito de esta flotilla, en la denuncia permanente del genocidio hasta ahora impune que se comete en contra de niñas, niños, mujeres y hombres palestinos. Sobre este tema hablamos enseguida. En el acento Tu Punto de Referencia conversamos con la doctora Violeta Núñez. Ella formó parte de esta flotilla Global Sumut. Violeta, buenas tardes, bienvenida a casa. Muy buenas tardes, Alberto. Muchísimas gracias por esta bienvenida y gracias también por la oportunidad de charlar y dialogar contigo. Al contrario, es importante recordar el mensaje que te llevó a ti, a estos otros activistas en esta cruzada, porque le quiero poner de esta manera, para romper el cerco genocida y criminal de Israel sobre las mujeres, niñas y niños y hombres palestinos. ¿Qué decir a tu regreso de este viaje? Pues gracias por poner el acento en las mujeres y en los niños y niñas palestinas. Realmente ha sido una de las motivaciones de muchas compañeras que también hemos conformado en esta segunda misión, la Global Sumut Flotilla 2026, nuestra participación movida porque el 70% de las personas que han sido asesinadas justo han sido mujeres que no pertenecen a ningún grupo, como ha estado diciendo Israel, que a las personas que ha asesinado son de Hamás, son mujeres, son civiles, son niñas, son niños, son bebés, y eso es una de las situaciones también centrales y que nos hizo movilizarnos también a muchas y a muchos, y que es lo que nos lleva a seguir alzando la voz
en contra de este genocidio y también en contra de lo que ha hecho ya en específico en estos días Israel contra la Global Summit Flotilla, Alberto, que ha sido una situación criminal, brutal. En la mañana estábamos dando algunos datos, ya los iremos actualizando hacia en la tarde, pero lo que decíamos es que una vez que se da este segundo asalto y secuestro de las y los integrantes de la Global Summit Flotilla, la violencia escaló. Ya habíamos visto el 29 y 30 de abril un secuestro donde había habido violencia, pues un tipo de violencia que había escalado hasta llegar a la violencia sexual. Esta vez se vuelve a repetir, pero las cifras son brutales. Hay 50 personas que están hospitalizadas, hay alrededor de 35 compañeros y compañeras que tienen costillas rotas, brazos rotos, piernas rotas. 5 fueron inyectados con un líquido que no sabemos por parte también de las fuerzas de ocupación de Israel y lo más fuerte son los abusos sexuales que escalaron de una manera brutal, Alberto. Estábamos hablando en la intervención pasada y en el secuestro que eran de alrededor de 3, 4 abusos sexuales y hasta el día de ayer de que volamos de Estambul a la Ciudad de México se habían registrado 15 abusos sexuales y bueno, decíamos cuántos hay que no han podido decir, no han dado su testimonio de esta situación atroz que hemos vivido y que ha llegado a esta escalada de violencia. Sí, porque la forma en la cual el ejército de Israel, el gobierno de Israel, hizo una ostentación de violencia de una manera que recuerda a otros episodios de la historia del siglo XX, nos habla de ya la idea que tiene Israel de que ya ganó, de que pase lo que pase, se va a salir con la suya, Violeta. Sí, sí, y sabemos perfectamente, Alberto, que lo que quiere Estados Unidos e Israel, pues es apoderarse de la totalidad del territorio. Lo hemos comentado en diversas ocasiones de los recursos de ese territorio, que es un recurso, que es un territorio alto en recursos naturales y que es una de las cuestiones que también por las que Estados Unidos está ahí y que tiene mucho interés, y lo hemos dicho en muchas ocasiones y hay que repetirlo, es el agua, es el petróleo, es el gas, son los minerales, en específico las tierras raras, y bueno, es la mano de obra también que así la ve, ¿no? La ve Estados Unidos del pueblo palestino y es el territorio también de esta riqueza natural que también ellos han centrado en estos espacios como espacios que pueden ser promovidos no solamente en términos industriales, sino para el turismo y en términos financieros, y eso es uno de los elementos también de fondo que están aquí y pues por eso se han atrevido a tanto, ¿no? Han matado a más de 73,000 personas en estos dos últimos años y medio y lo otro que también nos parece brutal que una vez que se declara este alto al fuego, más de 800 personas también han sido asesinadas y podemos ir agregando cifras y cifras, estos 9,500 personas que están encarceladas también del pueblo palestino viviendo. Nosotros pues vivimos unos cuantos días, ya habían vivido los compañeros el año pasado parte de estas torturas, esta vez lo incrementan, vivimos unos cuantos días pues lo que están padeciendo permanentemente ellas y ellos allá en Palestina. Solamente quisiera decir, Alberto, algo que no queremos dejar de mencionar, que en este segundo secuestro, las y los integrantes, casi todos, fuimos encadenados de los pies, fuimos esposados, se nos practicaron diversas llaves en el cuerpo. Ya estaremos investigando de estas llaves que no dejan una marca física, pero sí dejan una marca, por ejemplo, pues ahorita yo tengo las manos dormidas, tengo dolor en la espalda, y a todos se nos aplicó la misma llave, todos fuimos encadenados, todos fuimos esposados, primero con las manos por delante, luego hacia atrás, que eso es dolorosísimo, ya
por muchas horas y pues se nos fueron aplicando diversos métodos de tortura que pues ellos saben utilizar muy bien, ¿no? Desde, les compartía también en la mañana que me acordaba mucho de Bukele, desde sacarnos cada rato de las celdas para no dejarnos dormir ni un momento, ponernos en rodillas durante varias horas en el piso y pues golpes y diversas formas que también ya iremos también comentando día con día. Dos de ellas que quisiera decir es que, por ejemplo, una de ellas son los desnudos, ¿no? Nos desnudaron en 4 ocasiones, algunas total o parcialmente, y una permanente pues amenaza de que nos iban a abusar sexualmente, se ponían los guantes cada vez que nos llamaban y pues muchas otras cosas que vivimos, disparos, ¿no? Cada vez que hablábamos de Palestina libre, no era de que les amenazamos, nos dispararon, ¿no? En el buque cárcel cada vez que decíamos el Free Palestine y pues hubo también personas heridas por esos disparos y pues muchas atrocidades que se atrevieron a hacer, Alberto. Ciertamente lo que sucedió con la primera flotilla y los abusos que sufrieron mexicanos, entre ellos, por ejemplo, Ernesto Ledesma, con quien conversamos en este mismo espacio, hacían prever, Violeta, que se podría repetir esta circunstancia y a pesar de ello decidiste embarcarte. ¿Por qué, Violeta? Sí, nunca, fíjate, ahorita esto que tú estás diciendo, hay un testimonio muy interesante de varias personas, una gran cantidad de compañeras y compañeros que participaron la vez anterior se volvieron a embarcar y ellos decían, nosotros pensamos que el nivel de violencia que iba a aplicar Israel, pues podría ser similar, a lo mejor un poco mayor, pero nunca de esta escalada, ¿no? Nunca, porque pues la flotilla creció, los participantes, el número de países creció, el número de embarcaciones también creció. Sabemos que estamos en medio de un discurso de Donald Trump de que hay un supuesto plan de paz y entonces eso nos puso en una situación más compleja, pero decidimos, ¿no? Varios y varias a nivel internacional participar, aún sabiendo que podría haber violencia, porque estábamos fortalecidos en términos de número, pero con esta desventaja de que en el discurso de Donald Trump había paz y que se está en el camino de la reconstrucción, eso nos ponía en desventaja y había ciertamente la posibilidad de que la violencia escalara porque justo la flotilla no tenía la visibilidad ni la situación del genocidio que el año pasado, ¿no? Entonces había esa posibilidad, no sabíamos cómo iba a actuar ya de manera particular Israel y pues lo que vimos fue una escalada brutal y bueno, ¿qué es lo que nos convence de participar aún sabiendo que podía aumentar un poco? Lo vuelvo a decir, Alberto, no sabíamos que iba a escalar a tanto, ¿no? Digo, esto de llegar a la violencia sexual es dejar marca de por vida en hombres y mujeres, porque también hay que decirlo, la situación de la violencia sexual fue tanto hombres para mujeres, pero más hombres, Alberto, eso es lo que parece que se estará terminando de documentar hacia los próximos días, y entonces dejar la marca de por vida, ¿no? Y decimos, pues el siguiente paso de Israel, ¿no? Después de que ha actuado de manera, de esta manera, pues sería asesinarnos, ¿no? O sea, ya entonces nos parece gravísimo y nos parece que hay que condenarlos. El día de ayer hay que condenar a Israel, hay que condenar a Benjamín Netanyahu, a Ben Gvir. El día de ayer, pues terminaron de darnos la última golpiza antes de subir al avión, frente, ¿no? Y ante el cuerpo diplomático de todo el mundo que estaba participando, al menos 54 naciones estaban ahí, una cantidad importante de sus embajadores, de sus cónsulos estaban ahí y aún así, delante de ellos decidieron mostrar esta brutalidad
y bueno, pues es parte también de las condenas que hay que decir y hay que expresar, y que tú haces una pregunta muy importante, ¿no? A pesar de que sabíamos que iba a haber violencia, no de ese tamaño, decidimos participar por el genocidio que sigue habiendo contra el pueblo palestino y frente pues a toda la amenaza que hay de incrementarlo para iniciar pues este plan económico de reconstrucción y todo este proceso de ambición que tiene Trump ahí directamente sobre el territorio. Porque, y es mi última pregunta, Violeta Núñez, lo que queda claro es que la búsqueda de Israel, de Donald Trump y también de las grandes potencias que apoyan a Israel y al genocida de Benjamín Netanyahu, lo que se quiere es silencio, que no se hable, que se olvide el tema, y lo vemos en las cadenas internacionales de noticias para las cuales Gaza y el genocidio que se comete ha pasado a segundo plano. ¿Qué es lo que sigue en adelante de parte tuya, Violeta Núñez, y de la flotilla, tus compañeras y compañeros activistas? ¿Qué es lo que sigue en adelante? Bueno, en este momento, Alberto, justo ayer nos planteamos cuál es el siguiente paso. En este momento, primero, que las y los compañeros, entre todos, recuperarnos de esta violencia, de este abuso que hubo brutal, recuperarnos, documentar lo que ha vivido cada uno y cada una. Ayer se inició desde Turquía, también participamos como delegación mexicana un trabajo de investigación forense para ver cuáles fueron todos estos abusos, qué inyectó Israel a las personas que inyectó, ¿no? Y los niveles de violencia ya que quedaron tatuados en los cuerpos, documentarlos y después hacer una denuncia. En particular, nosotros como mexicanos estamos también con este mismo planteamiento que ya habían hecho el año pasado los compañeros de pedirle a la presidenta que vayamos a la Corte Penal Internacional y denunciar a Benjamín Netanyahu y a Ben Gvir, y más ahora después de lo que acaba de hacer con los y las delegadas y con los integrantes de la flotilla del mundo entero. Y lo otro, pues seguimos pidiendo romper relaciones con este Estado genocida que no respetó y no respeta a nadie. Lo que te decía ayer del cuerpo diplomático del mundo, eso fue brutal lo que hicieron, ahí golpearnos delante de todos ellos, pero además no darles ningún derecho a ellos y a nosotros de poder hablar con nuestros embajadores, ni en el momento que fuimos detenidos, ni en la cárcel, ni el día de ayer. Entonces, bueno, llamamos, ¿no? Seguimos con este llamado de romper estas relaciones frente al trato que da Israel hacia el mundo entero, pero también hacia el cuerpo diplomático de México y en específico hacia el pueblo palestino. Vamos a pedir una audiencia con la presidenta, pues para pedir, bueno, primero para contarle la situación en específico de muchas otras violencias que ya ahorita no da tiempo de compartir aquí, Alberto, pero que vivimos como mujeres también en las dos cárceles, ¿no? Primero en el buque cárcel por 3 días y 2 noches, y luego ya en la cárcel directamente ya en tierra, también estas otras torturas que vivimos, y entonces actuar, Alberto, eso es lo que estaríamos nosotros pidiendo ya como, o haciendo ya como un segundo y tercer paso. Pues cuentas, Violeta Núñez, con este espacio, con la radio pública, y te agradezco de todo corazón que compartas en este momento, apenas llegando de esta odisea, compartes esta experiencia con la audiencia de Imer Noticias. Te mando un abrazo muy fuerte, Violeta. Al contrario, Alberto, un abrazo a ti y muchísimas gracias por el espacio. Fuerte saludo a la audiencia de Imer, a Imer directamente. Gracias. Hasta Linda pronto. tarde. Por nada, gracias a ti. Hasta pronto. Es la doctora Violeta Núñez, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es activista de la flotilla Global Summit. Fue secuestrada por Israel y nos ha contado parte de esta experiencia brutal de enfrentarse con un personaje de la calaña de Benjamín Netanyahu, apoyado por Donald Trump, apoyado por las potencias europeas, también de América Latina para vergüenza nuestra, pero sobre todo apoyado por su pueblo, por los israelíes, por el pueblo judío
que ha decidido ser cómplice de este genocidio a pesar de su propia historia. No hay que olvidar que el pueblo judío fue víctima de un genocidio en la Segunda Guerra Mundial, que durante décadas, casi un siglo, han ostentado este papel de víctimas que les ha permitido actuar con toda impunidad y apoderarse de una tierra que no es suya, de asesinar impunemente a miles de niñas, de niños y mujeres palestinos, y han salido con la suya. Y ahora pretenden hacerlo otra vez, de la forma en la cual nos ha narrado, por ejemplo, Violeta Núñez esta misma tarde. Por eso es importante que desde este medio de comunicación insistamos en esto, porque ya no se puede quedar en medio, ya es importante plantearlo abiertamente. Es inadmisible lo que sucede con el pueblo palestino, es inadmisible la prepotencia con la cual se comporta un Estado como el de Israel, que se siente capaz de pasar por encima de cualquier ley y que va directamente al corazón de la barbarie, porque se han convertido en eso, en el salvaje, en un gobierno salvaje, bárbaro, que no respeta a nada ni a nadie. Y por eso es importante mantener este tema presente en la radio pública y en todos los espacios que usted que nos escucha pueda también compartir. No se vale, no podemos voltear la mirada hacia otro lado, hacer como que no sucede, que todos los días son violentadas niñas, niños, bebés, mujeres, hombres palestinos. Somos cómplices si no alzamos la voz. Vamos a cambiar de tema. Y mire, sí, es importante porque es un servicio informativo y hay otras actividades que se llevan a cabo. Por ejemplo, en estos momentos ya se ha firmado el Acuerdo Global Modernizado entre la Comisión Europea y México. Vamos a escuchar unos minutitos de lo que sucede en este momento en Palacio Nacional. Habla la presidenta Claudia Sheinbaum. Consecuente con el Plan México. Entonces, las inversiones tienen que ver con la producción en México y al mismo tiempo con facilitar la inversión de empresas mexicanas en Europa, que hay muchas que tienen mucha presencia en la Unión Europea. Entonces, una visión muy importante de avanzar en reducir aranceles, en algunos casos eliminarlos, pero con una visión de complementariedad, no de sustitución. Y esto fue muy trabajado por la Unión Europea y por nuestro equipo en México, por la Secretaría de Economía. Lo segundo, en materia global de una visión política, pues es una visión política de construcción de paz, lo diría en esos términos. Nuestra visión es que la construcción de la paz tiene que ver con el respeto a los derechos humanos, tiene que ver con la soberanía de los pueblos, tiene que ver con el respeto entre naciones y con una visión multilateral. Esta es una visión que compartimos Europa y comparte México. Y eso es lo que estamos poniendo al frente y es un ejemplo, pues, al mundo en general de que podemos ponernos de acuerdo entre regiones, entre naciones, para la construcción de una paz duradera. Vale, estamos tan cercanos que la presidenta ha hablado por todos nosotros. Gracias. Gracias. De esta manera concluye esta conferencia de prensa. Se despiden de ustedes la presidenta. Ha concluido, acabamos de escuchar el momento en el cual termina esta conferencia de prensa en Palacio Nacional. Alcanzamos un piquito de lo que sucede allí en el centro histórico de Ciudad de México. Entonces, pues ya en cualquier momento, más adelante en el acento Tu Punto de Referencia, no creo que ya no vamos a alcanzar. En los servicios informativos de Imer Noticias le tendremos todos los detalles, pero ya casi para despedirnos, vamos con Natalia Matamoros, porque hay un asunto importante también que tiene que ver con la impunidad y con la injusticia ahora en México. ¿De qué se trata? Cuéntanos, Natalia Matamoros, buenas tardes.
Así es, Alberto, muy buenas tardes. Un saludo a ti y al auditorio. Como tú bien indicas, con la voz quebrada y rodeada de colectivas en el Monumento a la Revolución, María Elena Ríos denunció este viernes que la audiencia programada a las 10 de la mañana, en la que se definiría la situación jurídica de su agresor, Juan Antonio Vera, fue suspendida. Para la saxofonista mixteca, la demora representa una nueva muestra de indiferencia y revictimización que ha marcado su búsqueda de justicia desde el ataque con ácido que sufrió en 2019. Jaime Alier Campuzano, Brisa Albores y Rocío Sean Velázquez eran los magistrados que estarían a cargo de esta audiencia y quienes no han dado explicación sobre su suspensión. Por esta razón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, pidió analizar el caso para determinar si el máximo tribunal puede atraerlo. Escuchemos lo que comentó Malena Ríos. ¿Cuánto les ofreció Vera Carrizal para no abrir esta sesión, para seguirla postergando, para seguirme revictimizando, para seguir aplazando el proceso y así se atreven miserables a decir que yo soy la que atrasa el proceso cuando yo nunca he metido un solo amparo? Yo he cargado con mi proceso con más de 25 amparos de la defensa. ¿Quién es el que atrasa el proceso? ¿Tribunal? ¿Por qué no abre sesión? ¿Cuál es el miedo? ¿Cuál es el miedo? Aquí voy a estar esperando. Alberto, ella no solo ha tenido que lidiar con el retraso judicial arropado por la impunidad, sino también con campañas de desprestigio que se tejen en su contra, pues los familiares de su agresor la han señalado de tener vínculos con organizaciones criminales y que solo persigue el dinero de la reparación. Abiertamente, Malena expresó que ella no quiere reparación, ella quiere que Carrizal y su hijo Juan Antonio Vera Hernández, quien está prófugo, estén tras las rejas. Escuchemos. Han dicho que yo estoy exigiendo 27 millones de pesos, compañeras. Todas tenemos el derecho a la reparación del daño, pero a mí no me interesa tu dinero, maldito. Yo lo que quiero es justicia. No me importa la reparación, quiero justicia. A la fecha del día de hoy, su defensa, compuesta por el agresor, mi agresor, Edgar López, dice que se encuentra muy grave y que ahora tiene 10 enfermedades mismas que se desestimaron en el juicio. El gobierno del estado de Oaxaca dice que lo cuida a través de la policía estatal y cuando yo he ido al hospital no hay ningún policía. Comentarte, Alberto, que María Elena Ríos insistió en que su lucha no termina en los tribunales, sino en la posibilidad de recuperar la tranquilidad que le fue arrebatada. Su caso volvió a reunir a mujeres y colectivas que exigen que ninguna agresión quede impune. Esta es la información que nosotros tenemos sobre este tema, Alberto. La información muy puntual. Gracias, Natalia Matamoros. Feliz tarde. Feliz tarde también para ti. Ya en estos minutos que nos quedan de El Acento, tu punto de referencia, le queremos informar que ya se ha reabierto la línea, la estación auditorio de la línea 7 del metro de Ciudad de México. La jefa de gobierno, Clara Brugada, hizo un recorrido. ¿Cómo le fue? Cuéntanos, Guadalupe Franco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto Auditorio? Muy buena tarde. La remodelación de la estación auditorio de la línea 7 del metro registra un avance superior al 80% y en aproximadamente 15 días quedarán concluidas las obras pendientes, informó esta mañana la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada. Durante un recorrido de supervisión, la jefa de gobierno destacó que esta intervención forma parte del programa integral de modernización del metro, el cual tiene más de 50 años en operación. Escuchemos. De la estación auditorio, en la que ustedes vieron los avances, ya no pudieron entrar a la zona de obra, pero realmente llevamos más del 80% de avance. En 15 días vamos a tener abriendo ya la otra parte que faltaba de la estación. Habremos concluido las obras de esta estación. Antes del Mundial tendremos 20 estaciones del metro totalmente renovadas. En un breve mensaje, la jefa de gobierno destacó que actualmente el sistema colectivo Metro recibe más de 25,000 millones de pesos para su rehabilitación y mantenimiento, la mayor inversión en su historia. Así lo dijo. Y se destinaron principalmente 1,300 millones
al mantenimiento profundo y estructural del metro en la línea 2 y en otras líneas que también así lo requerían. Estamos hablando de mantenimiento a los trenes, estamos hablando de mantenimiento profundo a sistemas de regulación, de cableado, sistemas eléctricos, de drenaje, estamos hablando de intervención del mantenimiento en vías. Por su parte, el director general del metro, Adrián Rubalcaba, detalló que en la estación Auditorio se cambiaron pisos, torniquetes, señalética e iluminación. Además, se montaron vitrales de cristal hechos por 25 artesanos mexicanos. Adrián Rubalcaba reconoció que la ejecución de las obras en la estación Auditorio es, junto con Bellas Artes, las más complicadas debido a su mayor intervención. Así lo dijo. Bellas Artes tiene que estar lista antes del Mundial. Esa es, yo creo que una de las estaciones que va a quedar más bonita, la más complicada para su ejecución, porque es una obra justo como esta, pero es una obra que nunca cerró la estación y es la que mayor afectación ha generado a los usuarios, pero es una estación que está haciendo la réplica exacta de lo que es el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes, justamente al interior de la estación, y lo mismo, el mantenimiento de vías, el mantenimiento de contactores, el mantenimiento del sistema contra incendios, el mejoramiento del alumbrado de toda la estación. Por último, Adrián Rubalcaba descartó sanciones contra las empresas encargadas de las obras de rehabilitación del metro por los retrasos registrados, al señalar que los contratos establecidos son de carácter anual. Alberto Auditorio, mi reporte. El reporte, muchas gracias a Guadalupe Franco. Ya casi nos vamos, pero si nos escucha usted en Ciudad de México, déjeme comentarle que hay alerta amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, todo en el sur de Ciudad de México, aunque en otras partes de la capital del país no se libran, puede que haya por ahí algún chubasco. La recomendación es retire la basura, no tire basura en las calles, barra todos los días si tiene usted posibilidad, porque ahí se atoran la basura en las coladeras y luego vienen las inundaciones. Y como ya estamos prácticamente en el fin de este servicio informativo, le quiero comentar, uno, hay que pedir que en adelante tengamos un servicio de trajineras en el servicio de aplicación de taxis. Pide usted una trajinera para que lo lleve sin ningún problema. Y dos, a partir de este momento, damos por iniciado oficialmente el fin de semana, esta vez bien europeo. Hasta el lunes. Escucha. Imer Noticias presentó El Acento con Alberto Nájar. Tu punto de referencia. Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad de sus autores y no representan la posición editorial de Imer Noticias.